Continuamos con más de Primera Hora por este lado del set. Es momento de nuestro segmento de recomendaciones médicas y esta mañana vamos a conversar con el doctor Jorge Luis Cruz. Él es especialista en ortopedia y traumatología y vamos a conversar sobre las principales fracturas o las fracturas más comunes en la población y cómo tratarlas. Buenos días, ¿cómo está, doctor, el día de hoy? Buenos días, es un placer estar acá nuevamente en la revista, muy agradecido, pues realmente nos sentimos muy bien. Estábamos conversando detrás de cámara sobre cuáles podrían ser las fracturas más comunes en la población nicaragüense. Me gustaría que nos comente alguna de ellas. Yo le comentaba sobre la fractura de pelvis, pero ya usted me daba una explicación que me gustaría que la comparta con nuestros televidentes. Así es. Bueno, para hablar de fractura tenemos que definir que una fractura en este caso es cuando hay una pérdida de la continuidad ósea. Es importante saber de que hay patrones en base a las edades. Si hablamos de pacientes adultos mayores, estos son los más vulnerables a sufrir fracturas de cadera, específicamente porque no necesitan de un trauma en alta energía, debido a que la microarquitectura ósea por el paso de la edad se va perdiendo poco a poco. En este caso, ¿verdad? Pero también tenemos una gran parte de pacientes, ¿verdad? De población joven que todos los días sale a trabajar, se transportan motocicletas, en buses, taxis o incluso a pie. La imprudencia peatonal, la misma imprudencia de las personas al conducir que pueden causar traumatismos de alta energía y estos nos pueden producir otro tipo de fractura en huesos largos, en extremidades, por ejemplo, ¿no? Sí, me gustaría que nos comente, doctor, cuáles son esos factores que podríamos decir, agravar una fractura. Ok, lo primero en este caso, con respecto a una fractura, puede haber un trauma de alta o no de alta energía. Eso es lo primero. Lo segundo en este caso es la manipulación. El sobar al paciente, una de las peores cosas que puede suceder. Nosotros de manera natural tenemos bacterias sobre nuestra piel y al manipularla podemos generar un proceso infeccioso. Otro punto importante es el tiempo de evolución. Las fracturas tienen complicaciones de manera temprana y de manera tardía. Otro aspecto que tomamos nosotros en cuenta para valorar la gravedad de una lesión es la afección hacia el tejido que está alrededor. Si hay una lesión de una arteria, una lesión de un nervio, por ejemplo, el grado de desplazamiento y la zona. No es lo mismo una fractura en la mitad de un hueso o en una zona articular, por ejemplo. Me comentaba también detrás de cámara sobre la edad de los pacientes, que influye mucho en el proceso de recuperación. Así es. Por ejemplo, tenemos los niños que tienen huesos que no han llegado a su madurez, no han llegado, en este caso, a la parte adulta. Estos huesos tienen una cualidad en particular que permiten que su recuperación sea mucho más rápida, permiten que su recuperación sea mucho mejor en relación a la de un adulto. Mientras en este caso, ciertas personas de algunas edades, ahora cada vez de manera más temprana, personas padecen de patologías como diabetes, problemas renales, problemas crónicos, que influyen en la consolidación o se influyen en su recuperación. Así que casi siempre las personas que tienen mejores hábitos, hacen ejercicio, tienen una buena masa muscular, tienen hábitos saludables como no fumar, no tomar alcohol, van a tener una recuperación mucho mejor que los pacientes que, por ejemplo, no cumplen estos hábitos. Doctor, me gustaría que nos comente, bueno, hablando del proceso de recuperación, usted nos comentaba sobre las personas que cuando las soban. Eso es bien importante porque sabemos que popularmente en nuestro país se realiza mucho, sobre todo también en las zonas rurales, cuando las personas sufren alguna afectación, es muy común llevarlo donde una persona que lo soba. Ok, yo lo que recomendaría en este caso, cuando un paciente tiene un trauma, lo primero que hay que hacer es ver el grado de dolor, si hay limitación o no y si hay deformidad. Si hay al menos esas tres cosas, lo más recomendable es acudir a un profesional de la salud porque son datos o signos que podrían indicar que tiene una fractura el paciente. Haciendo eso, posteriormente lo mejor a hacer es una proyección radiológica y así idealmente poder apreciar el tipo de fractura que tiene. El manipularlo realmente lo que hace es complicar la condición del paciente, es empeorarlo. Y si por ejemplo el paciente, da ciertas características de la fractura, él amerita un procedimiento quirúrgico, la manipulación puede hacer que este procedimiento se enlentezca y así posteriormente afectar en su recuperación.
Me gustaría que nos comente los procesos de cirugía. Cuando un paciente es sometido a un proceso de cirugía, que me comentaba también de que influye mucho la edad y el tipo de fractura, ¿se recupera 100% con la cirugía? Ok, entonces lo primero que hay que entender es que hay fracturas en este caso que son emergencias. Por ejemplo, un paciente que tuvo una fractura, se expuso específicamente, ¿verdad?, hacia el medio ambiente, se salió el hueso, un ejemplo, pues, ¿verdad? Entonces, estas son emergencias, hay que llevar al paciente porque lo que tenemos que hacer es hacer lavados quirúrgicos, evitar que el hueso se infecte. Dependiendo de la magnitud, hay lesiones que son recuperables, hay lesiones que en este caso pueden dejarnos secuelas. Entonces, un paciente que tiene una emergencia directamente se entra porque la condición propia ahorita puede incluso poner en riesgo su vida, mientras que hay fracturas que se operan de manera planificada. ¿A qué me refiero a esto? Se requiere específicamente de que deben de realizarse valoraciones, en algunas ocasiones por internista, en algunas ocasiones por anestesiólogo, y tomar todas las condiciones óptimas para que el paciente tenga los menores riesgos en el quirófano. Entonces, las fracturas articulares, el grado de desplazamiento, el número de afecciones óseas o con minución, es un mal pronóstico en muchas ocasiones, por más que se intente reconstruir la anatomía. Me gustaría que nos comente, doctor, cuando hay exposición de la parte ósea, ¿cómo debe de tratarse? ¿Cómo los primeros minutos claves para tratar una fractura con exposición de la parte ósea? Okay. Lo primero que es muy importante es saber el lugar donde cayó el paciente. Le comentaba pues en este caso de que a veces pueden ser en la carretera, y en la carretera pasan muchos semovientes, muchos animales, y esto nos puede dar un indicio del tipo de bacteria que puede en este caso encontrarse en la zona. Lo ideal es en las primeras 4 horas llevar al paciente a quirófano, hacer un lavado quirúrgico, debridar todo el tejido que no esté funcional, hacer unos estudios que se llaman tomar cultivos en este caso, y posteriormente a ello dejar instaurar un tratamiento antibiótico y esperar la evolución del paciente, ¿verdad? Posteriormente, con radiografías de control, con exámenes, puedo definir si al paciente se le puede realizar un procedimiento definitivo en los próximos días, o dependiendo de cómo evolucione él, porque el mayor riesgo que se infecte, seguir haciendo lavado. Excelente, doctor. Para finalizar, me gustaría que les comentara a nuestros televidentes cuáles son las recomendaciones a tomar en cuenta cuando sufren una fractura. Bueno, lo primero en este caso es que yo les diría es que tienen que valorar el grado de dolor, en este caso la intensidad, ¿verdad? La limitación. Con solo esos síntomas que el paciente refiera, lo más recomendable es acudir a un profesional de la salud. Puede aplicarse un poco de hielo, puede tomar un analgésico, pero no esperar, ¿no? Porque posteriormente pueden haber otras complicaciones, y yo jamás recomendaría la masoterapia. Excelente, doctor. Me gustaría que nos comente sus números de contacto, dónde atiende y los horarios de atención también. Ok, mi número es 7530-8855, atendemos en Clínica SOS Médica, el que queda de Canal 2, 100 metros hacia el sur, 200 metros hacia el oeste, media al sur, y atendemos previa agenda. Excelente, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana. Nosotros vamos a finalizar de esta manera el segmento de recomendaciones médicas y nos vamos a trasladar con los muchachos al otro lado del set porque están listos para continuar con nosotros.